Muy buenas tardes a esta hora para todos nuestros queridos oyentes de emisora.5 1490 AM, aquí de la zona VIP. Hoy está con nosotros nuestro invitado, el doctor Martín Augusto Moyano Ariza. Él es médico cirujano de la Escuela de Medicina Juan Corpas. Formación extendida en medicina complementaria, máster, coach y también practitioner en PNL médica. Miembro de la Sociedad Colombiana de Medicina Integrativa, SCOMEDI. Es creador de ese gran programa, La Humanización para la Salud, Medicina Consciente en Colombia. Martín Moyano, muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor, por acompañarnos en este buen día. Hoy estaremos tocando varios temas importantísimos para todos nuestros oyentes. Hablemos de cuál fue la raíz inspiradora para crear el programa Humanización para la Salud, Medicina Consciente Colombia. Nosotros durante muchos años, como venía diciendo, trabajamos en el área quirúrgica. De una forma alterna, venía también trabajando en el ejercicio particular, donde veíamos pacientes de todo tipo. Y yo me daba cuenta en las unidades, por ejemplo, de cuidado intensivo, en los quirófanos, cómo a algunos médicos se les mejoraba más rápido esos enfermos, y como a otros no. Eso me empezó a llamar la atención. Y alguna vez en una unidad de quemados tuve la bendición de conocer a un gran psiquiatra y veía que él con los ojos los tranquilizaba. Entonces yo me le acerqué y le decía, doctor, yo quiero aprender, ¿cómo es que usted está haciendo? Porque se reducían las dosis que utilizaban a diario para poderlos limpiar, porque usted sabe que eso es muy doloroso. Y él me decía, mire, a través de la respiración, la mente se conecta de una forma que a nosotros no nos enseñan en la universidad. Entonces estos pacientes empezaban a no sentir los vendajes, y a mí eso me llamó mucho la atención, y como trabajaba en otra gran institución en la parte de quirófanos, yo no hallaba mi lugar. Yo decía, yo ya no estoy acá porque me quedaba corto esto, y yo quería más y más y más. Conocí a un anestesiólogo que fue como un padre para mí en la medicina, fue mi tutor mucho tiempo. Era un hombre muy tranquilo y yo veía él con la voz, solamente con la voz evitaba que el paciente entrara en pánico. Se me empiezan a entregar una serie de herramientas. Me decía, mira, tú puedes arreglar un estado anímico, dándole unas gotas. Y yo decía, unas gotas, ¿cómo así? Si yo hay muchos médicos en mi familia, y yo decía, pues esto aquí no, yo vengo acostumbrado a lo tradicional, ¿cuáles gotas? Claro. Pero me costó un estado de ansiedad alguna vez en el internado. Empecé a tomarlas y me di cuenta que eso funcionaban. Al mismo tiempo que logré ver que las gotas también funcionaban en los pacientes, en estos médicos, ellos los preparaban. Les decía, mire, tómese estas gotas para el estrés y usted va a llegar absolutamente tranquilo. Veía que les hablaban de una forma positiva y esos pacientes no vomitaban. Entonces yo dije, eso es lo mío, yo quiero entrar por ahí, yo me quiero. Y él me dijo, el ambiente te saca o tú te sales. Dicho y hecho. Entonces, en una población muy cercana a Bogotá, en Cota, ahí comencé mi carrera. Yo iba trabajando en los hospitales y en la tarde me iba a atender a mis pacientes mientras las herramientas fueron llegando. Me fui entrenando, hasta llegar a la programación neurolingüística, después de haber pasado por manejo de energía, de haber pasado por la sintergética, por una gran cantidad de disciplinas hermosísimas que me ayudan a tratar a los pacientes. Cuando llego a la programación neurolingüística, me doy cuenta que cuando uno entra en contacto con el inconsciente de un paciente, es como si a mí me hubieran mostrado durante toda la vida un árbol donde yo veía el tronco, las ramas, las hojas, pero no veía la raíz. Aquí aprendí a ver la raíz de los inconvenientes que ellos presentaban. Encontré el encanto de las emociones, y ahí es donde aprende uno que una emoción es aquella reacción que inmediatamente impacta la mente y el cuerpo. Y al impactar aparecen un cambio en la fisiología, aparecen un cambio en la expresión y en el ánimo de los pacientes. Cuando eso pasa, ocurren los milagros. Entonces, el inconsciente es un gran edificio, hay muchas teorías, hay muchas descripciones, y yo les explico a todos los pacientes que van a visitarme. Ante todo le digo, bueno, tú estás funcionando de esta manera. Antes de atenderlo, antes de que él me cuente todas sus penas y dolores, nos tomamos algo rico,
tenemos pues un sitio adecuado para eso. Por la pandemia pues han cambiado las cosas, pero de todos modos dejo que se tranquilice y dejo que el inconsciente del paciente se exprese. Entonces, ¿cómo se expresa? Él se empieza a relajar y uno, a través de una lectura muy especial de una disciplina que se llama el poder de la áptica, con H, usted se empieza a dar cuenta que con el tono de la voz, que con la inclinación de la cabeza, de los hombros, el paciente empieza a hablarle dónde está el problema. Y luego le dice, bueno, ahora sí, ¿por qué viniste? No, es que yo tengo esto, pero además me estoy separando, además tengo esto. Y usted no se imagina la cantidad de beneficios que obtenemos con esto. El inconsciente es un edificio de 3 pisos. Me disculpan los profesionales que estén escuchando, si les parece muy coloquial pues mi descripción, pero es la que yo utilizo con los pacientes. El piso de arriba, anteriormente lo llamaban la azotea, la terraza, eso equivale al 5%. Entonces es la mente consciente, lo que nosotros creamos, lo que hacemos, lo que maquillamos, es eso. Luego viene una ventana preconsciente, que algunos no le dan valor, no tiene porcentaje, pero es muy importante. Son esos mensajes que nosotros estamos escuchando en los hospitales, por ejemplo. Un paciente está en una sala de espera y empieza a escuchar cómo le fue al compañero, el de aquí, y ya le entra sugestionado. Eso es por la ventana preconsciente. Y luego tenemos el piso de abajo del sótano, que es la mente inconsciente, que es el 95% de lo que nosotros somos. Ahí es donde se encuentra absolutamente toda la información. Entonces, cuando esa información está desordenada, eso da un resultado. A través de ese esquema, nosotros, un paciente llega con un dolor en el pecho, pues obviamente dentro de la medicina convencional que también le estamos ejerciendo, que es el complemento pues de la medicina integrativa, o la base fundamental por decirlo así. Hombre, tiene un dolor en el pecho y necesita ir a una unidad de urgencias a que le tomen un electro y una troponina porque se sospecha que tiene un infarto, pues el paciente va. Pero cuando él regresa, él logra entender por qué se infartó. Entonces, básicamente eso es lo que estamos manejando con nuestros pacientes. Y ¿por qué el programa de humanización? Porque todos los que llegan, casi todos se sienten maltratados. Desafortunadamente es así. Entonces, ya sea en el área de urgencias, en el área de consulta, casi todos le dicen lo mismo. No me miró, el doctor no me miró, el doctor no me escuchó, el doctor no, escasamente me saludó. Algunos le llenaron simplemente la historia y a lo último, ¿usted cómo es que se llama? Entonces, el paciente se siente agredido y ellos son los que acuden a nosotros y ahí podemos encontrar pues cosas maravillosas. A través de eso estamos humanizando. En los pacientes de tercera edad también tenemos parte de nuestro programa porque estas personas son muy útiles. O sea, la tercera edad es la inteligencia pura. Entonces tenemos un buen número de estos grandes seres a través de algunos programas del gobierno donde hemos podido llegar y ha sido espectacular la experiencia porque muchos de ellos no se sabían comunicar, odiaban al abuelo, pero nadie le dijo al abuelo qué significaba, si movía la cabeza así o si el tono de voz. Y cuando el abuelo lo entendió, el nieto empezó a acercarse. Es un ejemplo, entre otras cosas, pues que yo le puedo mencionar. Ese portafolio de servicios, doctora, para decírselo y nombrarlo para todos nuestros queridos oyentes, ¿cuál es todo el portafolio de servicios de nuestro invitado que está con nosotros precisamente hoy en la zona VIP, el doctor Martín Moyano? Es muy sencillo. Nosotros tenemos una consulta médico integrativa. Nosotros vemos al paciente desde el ser, lo vemos de adentro hacia afuera. Entonces sabemos cómo piensa, qué siente, qué come, con quién vive, sabemos, y a lo último, pues lo convencional que tiene, antes de darle el acetaminofén, pues que procuramos complementarlo con otras cosas, ¿sí? Entonces tenemos esa consulta médica integrativa, tenemos muchas herramientas antes de que él pueda salir a un especialista, porque muchas veces tenemos que remitirlos. Y ahí, por ejemplo, lo podemos complementar con terapia floral, un balance, manejo de energía. Muchos pacientes no saben respirar y tenemos algunos talleres donde les enseñamos a meditar, lo que es el manejo, la gimnasia ocular es importantísima, el manejo de la mente es importante, tanto en el profesional de la salud como en ese enfermo que nos está llegando, en ese paciente, en ese usuario de la salud, como se dice. Doctor, entrando en materia, ¿cómo influyen las emociones con la enfermedad? Siempre hemos escuchado por allí de que un enfermo va al médico y todo esto,
pero si no se quiere curar y no se quiere sanar, haga lo que haga el médico prácticamente y le dé el medicamento, todas las terapias y todo el estudio. Si el paciente no se quiere curar, pues no se cura. Es más o menos lo que está diciendo. Todo está también en la mente, en el inconsciente, en todo, de lo que quiera el paciente. Entonces, esas emociones, ¿cuánto influyen en una enfermedad? Eso influye muchísimo, pero primero que todo quiero decirle que yo no dejo que se queje, o sea, yo lo consiento. Ajá. Empiezo a consentirle y realizo una técnica que se llama un estado separador. Entonces lo ubico en otro, le muestro un muñeco, le muestro cualquier cosa, empiezo a hablar sobre música, se toma el agua aromática, tengo un espacio especial donde lo relajo y lo paso a un estado muy especial. Le explico cómo funciona su sistema nervioso. Yo me gasto 15 minutos en eso antes de seguir. ¿Por qué razón? Porque es que el resultado no se ve. Pero si yo dejo que se queje, va a ser lo mismo. Eso se llama la cadena de secuencias. Él va a hacer lo mismo que hizo con los otros 12 médicos. Pero si yo lo paso al hemisferio derecho, que de paso les voy a explicar de una forma muy sencilla. Yo lo identifico, es una lectura muy rápida, y yo identifico dónde está ciclando. Si él tiene... para ir muy rápido, mire, el hemisferio izquierdo, tenemos 12 hemisferios. El hemisferio izquierdo es un paciente lógico, matemático, frío, calculador. Es una persona rígida que llega de una vez, doctor, ¿cómo le va? Se pasó 5 minutos, llegan así. Entonces, ya usted sabe que es izquierdo, ya usted sabe que tiene que consentirlo. O está el hemisferio derecho. El hemisferio derecho entonces es creativo, es el artista, es el que le gusta, le habla lento, él es el que le dice que viene de vacaciones, que le gusta el color. Entonces yo ya sé por dónde va. Claro. ¿Sí? Cuando usted logra consentirle un momentico esa parte, el paciente le habla sin quejarse realmente qué es lo que tiene. Después de eso, si usted ve que tenemos la posibilidad de estabilizarle la energía, entonces tenemos unos aparatos que se llaman, o unos artefactos que se llaman poliedros, eso pertenece a la geometría sagrada, lo relajamos, estabilizamos, nos metemos con energía sutil, se llama eso, con los cuerpos sutiles. El paciente empieza a estabilizar sus órganos y usted no se imagina cuando sube. Me cuenta todo qué es lo que está pasando. Hombre, tiene una endoscopia, tiene un tumor, cualquier cosa, entonces los exámenes pertinentes los ordenamos y ahí empieza la cadena, ¿sí? Una cadena de salud, yo la llamo de salud, porque no es el corre-corre que normalmente se dice, mire, yo sospecho que usted tiene un tumor, por ejemplo. Ya ahí daña, ahí empieza una cadena de secuencia con lenguaje y pensamiento catastrófico. Nosotros evitamos eso. Y de ahí en adelante, de acuerdo a lo que vaya necesitando, empleamos medicina biorreguladora o simplemente manejo de energía o simplemente lo que necesita es un coaching médico, ¿sí? Que no es más que un acompañamiento de un médico. ¿Y el que necesita? Que el médico se le siente al lado. Eso es todo. Usted no se imagina cómo se siente el paciente con que le diga, ¿y usted ya comió? ¿Usted con quién duerme? ¿Usted a qué hora apaga su radio? ¿Usted lo deja debajo de la almohada? Ese paciente se siente feliz con eso. Y ahí el verdadero milagro comienza, se activa. Básicamente eso es en la etapa de consulta. De acuerdo a otras cosas, si lo que requiere es un chequeo médico ejecutivo, ya lo que tiene que ver con medicina preventiva, que es algo que le paramos muchas bolas, entonces ordenamos unos exámenes, pero se le explica para qué es cada cosa. Porque el paciente está saturado, que le entreguen un poco de órdenes y él no tiene ni idea para qué es lo que va, se asusta, ve la cara del otro de ogro y regresa más asustado. Le digo, mire, esto le va a servir para esto, para esto, para esto, para esto. Y cuando él regresa, usted le explica qué fue lo que hizo. Ese paciente queda totalmente feliz. Los índices de curación son bastante altos. Esa medicina integrativa, doctor, ¿en qué se fundamenta? Es la fusión de la medicina tradicional, la que todos conocemos, con parámetros clínicos, pero se complementa, se fusiona con herramientas de la medicina complementaria certificada. Vamos desde manejo de energía con cosas ya que son muy avanzadas a otras muy sutiles. Entonces, ¿qué hacemos? Que el paciente sale con todo un arsenal de herramientas. A mí me gusta entregarle herramientas a los pacientes y, como le digo, también un pilar fundamental es la medicina preventiva. Los educamos para que detecten todo lo que son
las fases de alarma. Siempre en una hoja de urgencia le van a decir signos de alarma, pero usted nunca le dice a un paciente, un ejemplo, se le está reventando o se le está toteando un aneurisma cerebral, pero usted nunca le dice cosas como tan sencillas, le dice, mire, una persona que está tosiendo y le duele la cabeza, una persona que va al baño y le duele la cabeza, tiene relaciones sexuales y le duele la cabeza, puede tener un aneurisma y está a tiempo para que se lo operen. Entonces les compartimos herramientas para que ellos puedan ir y hacerse revisar a tiempo. Entonces uno dice, bueno, esa es la parte médica y la parte de ellos en casa. Entonces, manejo de respiración, como le digo, con los ojos se pueden hacer una cantidad de cosas. Con la respiración es toda una cátedra. Entonces, un 90% de nuestros pacientes no saben respirar. Ellos todos tienen respiración diafragmática y ellos le mueven los hombros, están haciendo todo el tiempo, le mueven sus hombros. Entonces, ¿qué pasa? Que le está faltando gasolina a ese cerebro. Ellos, algunos se adaptan al estrés, o sea, ellos viven estresados. Cuando la emoción llega y le ataca el funcionamiento del organismo, la expresión, ¿sí? La expresión del cuerpo cambia y el estado anímico. Entonces, hay dos tipos de paciente, el que logra expresarlo, así sea con mal genio, o el que se lo guarda. El que se lo guarda es el de los grandes problemas, ¿no? Porque ahí es donde comienza para no ir muy lejos, el cáncer, ¿no? Uh-huh. Eso se ha visto con una cadena de frustraciones que activan una cadena de secuencias para llegar a este tipo de enfermedades catastróficas. Después de todo lo que hemos escuchado, todos nuestros oyentes y eso, tanto que tiene que ver entonces ese lenguaje del personal de la salud con el paciente. Digamos del 1 al 10, doctor, ¿cómo influye ese lenguaje del personal de salud en el paciente? Yo diría que 10 sobre 10. Yo diría que 10 sobre 10, empezando por el saludo. Si el médico llega tarde, por favor, excúsese. ¿Sí? Nada le cuesta. Pero es que estamos viviendo todavía eso. El médico llega tarde, tira la puerta. Mire, hay algo importantísimo, las noticias. Nosotros vemos pacientes con condición oncológica. Yo no los llamo pacientes con cáncer. Cuando ellos llegan, ay doctor, que es que tiene cáncer, le digo, mire, ¿por qué no lo ve como una gripa? Que le van a poner quimioterapia, ¿por qué no le van a colocar vitaminas? Uh-huh. Entonces le cambiamos, lo pasamos a hemisferio derecho y le reconectamos esa información. No estamos negando lo que le pasa, no estamos negando el hecho de que tiene que ir a un oncólogo, no estamos negando de que tiene que tener un manejo multidisciplinario, pero hay frases que no se deberían decir el gremio de la salud. Uno, por ejemplo, cuando el paciente llega con un dolor tremendo y le dicen, ponga de su parte. Por favor, el paciente no puede más, lo están cargando, ¿cómo va a poner de su parte? Es diferente. Una enfermera que va a sacar sangre o que va a sacar unos gases arteriales o que va a puncionar. Y dice, bueno, a ver mamita, a ver papito, esto le va a doler un poquito. ¿Por qué lo prepara? Ya trae dolor. Mira, vas a tener una sensación distinta, ¿sí? Un paciente que llega con un ataque de asma, ¿sí? Y entonces dice, bueno, si se está asfixiando me avisa. No, háblele de aire. Si usted le habla de aire, el paciente va a producir, ¿sí? Eso es lo que se llama el poder de la visión. Entonces, al paciente hay que activarle la visión. En programación neurolingüística, que no es el objeto de esta charla, ¿qué se trata? O sea, los canales, un visual, un auditivo y un kinestésico, o sea, cuando el paciente lo toca. Si el paciente lo que está viendo lo aterroriza, cámbielo de canal. Entonces, colóquele para que escuche algo totalmente diferente y busque que la visión que traía con terror la cambie. Eso es todo. Si usted le dice al paciente, ¿quién es el médico? ¿Usted o yo? Es otra frase que nosotros en algunas de las charlas mencionamos. Eso es algo que ofende muchísimo al paciente. Cuando dice, usted tiene que aprender a vivir con el dolor. Hombre, ¿quién va a aprender? Siempre va a haber una forma, una manera. Siempre la va a haber. Entonces, ese es entre otras cosas, aprender a que manejen el lenguaje, filtrarlos, que aprendan a filtrar la información, porque no hay nada más séptico, y perdónenme el término, en lo referente a malas noticias, mala información y contaminación de información, lenguaje y pensamiento catastrófico, que una sala de espera. ¿Por qué razón? Porque usted está, un ejemplo, si está en una sala de quimioterapia y este paciente va por primera vez, uh-huh, y ve salir a otra persona, a otro ser humano que está saliendo descompuesto, y el de acá, yo lo vi ayer y él sale vomitando. ¿Esa que le van a colocar? ¿Cuál le colocan? ¿La roja o la blanca? No, eso es terrible, se van a poner los pies, se le van a caer Entonces, ¿qué pasa? Que es una mata de terror. ¿Qué pasa? Se complica.
va a vomitar más. Entonces hay que enseñarlos a filtrar la información y el lenguaje catastrófico. Es como el ejemplo de las imágenes cuando llevan un niño al odontólogo y está afuera en la sala de espera, escucha ya el sonido del taladro y una persona gritar. Dice, no, yo no quiero entrar. Perfecto. Claro que sí. Yo no quiero entrar allí. La importancia, doctor, de la comunicación asertiva con la crisis. Mire, en estos tiempos de pandemia eso sí que se está viendo. Los que tuvimos la oportunidad de asistir a tantas personas en sus casas, yo fui una de esas personas, uno de esos médicos, de esos profesionales, discúlpeme la repetición, nos dimos cuenta que casi todo el mundo estaba hablando tenían los mismos modismos, los mismos vocablos, el mismo lenguaje catastrófico de los noticieros. ¿Sí? Entonces, todos decían lo mismo. Esto cuándo va a acabar, esto va a empeorar. Esto no sé qué, esto va a matar, esto mató al del vecino y hablan muerte, 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 muerte. Entonces yo llegaba y buenas, iba con mi asistente, iba vestido como un astronauta. Doctor, ¿y a usted no le da miedo? ¿Miedo por qué? Si todos estamos haciendo cola para morir y no, esto es una oportunidad para estar juntos otra vez. Es así de fácil. A uno nos tocó de una manera, a otros de otra. Entonces el lenguaje asertivo a mí me tocó, pues viene al caso, a mí me tocó asistir en 2 ocasiones a una unidad de cuidado intensivo con mi mamá por un problema cardíaco. La tuve bastante malita y en plena pandemia. Entonces yo a ella no le hablaba, por ejemplo, nos estaban diciendo que iba a correr muchísimo riesgo, que iba a correr peligro. Yo le decía, no. Sencillamente es una condición clínica, tú has sido fuerte con otras cosas, vas a ser mucho más fuerte con esto. Y la pandemia, le digo, la pandemia bien, saludos te manda. Entonces cuando usted le quita poder, usted tiene que concentrarse en lo que desea, no en lo que teme. Entonces, todo el lenguaje de la pandemia estuvo siempre en círculo, siempre. Entonces, la prueba, la asfixia. Entonces, tan pronto yo llegaba, yo les quitaba eso. ¿Y cómo se los quitaba? Hombre, lo más de bien. ¿Tiene tos? Ah, bueno, seguramente es un resfriadito, no se preocupe. Pero, doctor, y si alguien se enferma aquí en la casa y si se va a morir, le digo, ¿y si se alivia y si no le pasa nada? Claro. Entonces le cambiaba el easy, eso es un lenguaje asertivo. ¿Qué es un lenguaje asertivo? Hombre, sin tanto protocolo, eso es algo balanceado, sencillamente es un lenguaje balanceado, positivo y con compasión amorosa. Ponerse en los zapatos del otro, eso es todo. Un mensaje, doctor, hablando puntualmente, ya tocó usted la parte de la pandemia del COVID y para todas las vidas que cobró esta pandemia, ¿qué mensaje podemos darle a los dolientes y cuáles son las herramientas empleadas para el manejo de este duelo? Perfecto. Tenemos muchos pacientes que han llegado, han acudido a nosotros en fases tardías de duelo y unas fases mal llevadas, desafortunadamente por las condiciones que se dieron. Recuerdo mucho una paciente que perdió a la mamá, no pudo verla, no pudo asistir a las exequias, era alguien muy, muy conocido en determinado lugar de Colombia y a ella lo que más le dolía era que no se hubiera rezado por ella, que no pudieron ir al entierro, que no hubo gente. Entonces, ¿qué pasó? Yo le aprendí a alguien que perdió a su familiar desde muy lejos y un psiquiatra muy inteligente llegó y le dijo, me van a hacer el favor y le van a grabar el sepelio, se lo van a mostrar cuando él aterrice, cuando él venga del país donde se encuentra y se lo van a dejar ver una sola vez y destruyen la grabación para que la mente, para que su corazón y su alma sientan que estuvo presente en el sepelio de su familiar. A esta persona la asistimos, ella venía acompañada por otro pariente y nosotros hicimos un ejercicio de visualización con ella, ¿sí? Esto no indica que yo a ese paciente no le tome la temperatura ni que le tome, no, hasta electrocardiogramas le tomamos, o sea, la parte clínica la hacemos, pero cuando ya concluimos que debemos tratar esa parte emocional, entonces la acompañamos a que visualizara cómo había imaginado o cómo imaginaría o cómo le hubiera gustado estar en el sepelio de la mamá. Ella lo logra, es una paciente que empieza a llorar, la asistimos y estos pacientes, en lo posible, yo aprendí una gran maestra, se deben acompañar por el lado derecho. Entonces, usted lo acompaña por el lado derecho, puede abrazar el
el hombro, lo digo porque nosotros estamos con vestidos especiales, pues por si se provoca alguna suspicacia de que estamos en pandemia. Lo hacemos por el lado derecho y guiamos el ejercicio. Le digo, mira, ya va saliendo de la iglesia, ya va haciendo esto, hasta que culmina el sepelio, el entierro. Ella decía, es que no, yo no hubiera querido que le hubieran cremado. Entonces, listo, vamos a asistirla y tú te vas a imaginar cómo lo hubieras querido. Se termina eso, la paciente llora, es apoyada por su familia. Después de eso realizamos un balance energético y la paciente, usted la viera en este momento, está perfecta y ella pudo ayudar a su núcleo familiar. Quiero hacer un aporte también, que es el manejo de las noticias. Yo no estoy de acuerdo con que, es un paréntesis que le hago para que no se quede, una noticia sobre un tumor o ciertas noticias que pueden esperar para un día lunes, no entregarlas un viernes por la tarde. Porque hay pacientes que no aguantan un fin de semana con la incertidumbre mientras localizan a su médico. Con los duelos, que le retomo, en el momento de la noticia fue algo que aprendí durante la pandemia, que los pacientes que llegaban en duelo era lo que más les molestaba, la forma como les dieron la noticia. Se volteaba un enfermero, se volteaba un médico y era terrible como la daban. Yo sugiero que en caso de esta noticia, con un cubo de hielo, tranquilice a la persona, dígale, acompáñela a que se agache, colóquele un cubo de hielo aquí en la séptima cervical, ojalá con un trapito, con un pañuelo, para que no vaya a quemarla. Ustedes no se imaginan la cabeza hacia atrás, póngala a respirar y no se imagina cómo va a recibir la noticia. Va a ser muchísimo mejor. Doctor, redes sociales, contactos. Claro que sí. Tenemos Facebook, que es Medicina Consciente Colombia, nuestro Instagram, que también es Medicina Consciente Colombia, como dicen por ahí, no acepta imitaciones, por ahí hay un Medicina Consciente que no tenía que ver con Colombia, entonces el de nosotros es de Colombia. Me pueden encontrar también en una plataforma que se llama Mentes a la Carta, que ahí encuentran muchas más cosas de las que hoy no pude decir por tiempo, y los teléfonos también, sí. Entonces pueden al 312-440-9740 o al 87-336. Bueno, doctor Martín Augusto Moyano, gracias por estar junto con nosotros. Gracias a ustedes, espero que haya sido útil. No, muy útil, de verdad. Nosotros despedimos la zona VIP para todos nuestros queridos oyentes. Ya regresaremos con otro programa de corte similar en la zona VIP. Zona VIP, con entrevistas, lo mejor del rock and pop, notas de interés, salud y belleza, bienestar. Tu zona VIP de la cadena Jorge Barón, División Radio.